pero que en la realidad es una iglesia que estaba ¿cómo? Muerta. El contexto de Sardis como ciudad. La ciudad de Sardis era una ciudad, hermano, rica, poderosa y con una gran reputación de ser una ciudad o un lugar inexpugnable. O sea que no había forma de que esa ciudad pudiera ser invadida por los enemigos. A simple vista dice, bueno, esa ciudad es impenetrable. Esa ciudad los enemigos nunca van a poder entrar ahí. Pero, sin embargo, esta confianza excesiva que tenía esta ciudad en sí misma la llevó a que la ciudad cayera 2 veces por negligencia de sus centinelas. Que vamos a ver más adelante cuáles fueron estas dos situaciones que pasaron en tiempos diferentes, que un descuido llevó a que esa ciudad que tenía fama de que es impenetrable, inexpugnable, que no se puede invadir, hay una razón que quizá uno diría una razón muy pequeña, pero fue invadida 2 veces. La iglesia, al igual que su ciudad, también, hablando ya de la iglesia, tenía una buena reputación. La ciudad de Sardis tenía una reputación, un reconocimiento increíble, porque era una ciudad muy comercial, era una ciudad como una fortaleza que el enemigo ahí no podía entrar. Así tal vez la iglesia tenía un reconocimiento, tenía una reputación externa, pero el problema es que carecía de vida espiritual real internamente en la misma iglesia. O sea, lo que se veía de afuera no era lo mismo que se vivía adentro. Muchos de sus miembros eran cristianos nominales. Esta ciudad, para hablar un poquito de esta ciudad, era un lugar donde nació el dinero moderno. Fue el rey o el emperador, el que gobernaba esta ciudad, eh, era un hombre muy rico, porque en ese lugar era un lugar rico porque había un río, Procolo, algo así, no me acuerdo cómo se llama ahorita, donde en la arena habían pepitas de oro. Habían pepitas de oro y era una ciudad muy rica por ese aspecto. Eh, el, 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 el rey o el presidente o el que gobernaba ese lugar era un hombre súper riquísimo. La ciudad era muy rica. Como mencioné, tenía una ubicación estratégica situada en la intersección de dos rutas comerciales claves. Sardis era sinónimo de riqueza y era sinónimo de dinero fácil. Ahí cualquiera se hacía rico rápidamente. Y en esa ciudad hubo una innovación por primera vez. Aquí se acuñó la primera moneda de Asia Menor en los días de Creso. Creso era el gobernante y ese hombre era súper rico. La cultura de este lugar, famosa por la apatía, el lujo y la inmoralidad consagrada en el templo de la diosa Cibeles. Sardis era la ciudad de la decadencia. Muchos, podríamos decir que muchos cristianos también tenían esa buena reputación, pero internamente estaban muy, muy mal. La trampa de la confianza excesiva, y ojalá usted pudiera notar esa palabra, la trampa de la confianza excesiva. La confianza excesiva es una trampa que puede tocarnos a nosotros también, que de repente nosotros estamos tan confiados que esa confianza nos lleva al descuido.
La historia de Sardis cayó dos veces, en el año 549 antes de Cristo y en el año 2014 por la misma razón, por la falta de vigilancia. Ciro de Persa fue el primero que la invadió y después vino otro hombre que ahorita les digo el nombre, creo que fue Antíoco, que también la invadió. Pero ¿por qué la invadió? Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, era una ciudad rocosa. Era una ciudad, un lugar que era prácticamente imposible que la invadiera. Pero pasó una situación, el error, una pequeña cosa. Creyéndose inexpugnable por sus acantilados, la ciudad no puso guardia. Un soldado enemigo descubrió un camino secreto al ver a un defensor bajar por su yelmo. Se le cayó el casco al muchacho. Y él bajó a recoger su casco. Y había un vigilante porque estaba vigilada para ver cómo la podían invadir. Entonces, cuando vio eso, dijo, aquí está. Por este lado vamos a atacar. ¿Qué lección más impresionante podemos aprender aquí? La confianza excesiva condujo a la negligencia. El enemigo entró, ¿por dónde? Por donde nadie vigilaba. Hermanos, el enemigo se va a aprovechar cuando nosotros nos descuidamos. Y se puede descuidar el que no ora, se puede descuidar el que no se congrega, se puede descuidar el que no estudia, lee la palabra, medita en la palabra y la pone en práctica, se puede descuidar. Pero también se puede descuidar el que hace estas cosas, porque piensa que por hacer estas cosas ya está bien, pero no es así, hermano. ¿Quién es el remitente? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Como mencionábamos, la iglesia tenía buena reputación. Muchos de sus miembros eran cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Aquel que se dice ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo. ¿Cuántas personas, hermano, hay en las iglesias, megas, pequeñas, medianas, como tamaño que sea, hermano, que se sientan todos los domingos o los días de culto, hermano, que no han nacido de nuevo? Son nominales. Tienen nombre nada más de cristianos. Yo soy cristiano, pero yo no me congrego. Ha habido una frase que cuando uno habla con un católico y el católico le dice, yo soy católico, pero no practicante. Bueno, ¿cuántos cristianos habrán iguales? Y no estoy hablando no solamente de los que no se congregan, estoy hablando de los que se congregan también. Son nominales. Dicen que son cristianos, pero el fruto no se les ve por ningún lado, hermano. El diagnóstico de Jesús. El remitente, hermano, cuando uno lee ese texto de este capítulo 3, el versículo 1, uno tiene que ver quién está hablando ahí. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el remitente de esa carta? Bueno, el versículo lo describe de la siguiente manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué nos habla de eso? Autoridad. ¿Por qué? Porque poseer la plenitud del Espíritu Santo tiene la capacidad total de dar vida a lo muerto. Él tiene la autoridad. Él puede darle vida a lo que está muerto. Pero también dice, y las 7 estrellas, eso nos habla de plenitud. Tiene el control total y soberano sobre la iglesia y sobre sus líderes. Y el mensaje es que Jesús tiene los recursos necesarios para revivir a una iglesia en decadencia. Todavía hay solución, todavía, hermano, hay esperanzas, porque la iglesia
de estos tiempos, y aquí en nuestro país y en otros lugares no está bien. Cuando uno lee estadísticas de otros lugares, de otros países, en cualquier parte del mundo, hermano, hay una decadencia. Pero todavía el Señor está vivo y todavía el Señor puede hacer algo. Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, plenitud del Espíritu Santo y las 7 estrellas, liderazgo de la iglesia. Él las tiene en sus manos. La crítica: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hermano, esa es una palabra muy severa. Había me recuerdo de Estrellita, me recuerdo de Estrellita, de aquella famosa poesía. Yo creo que es una poesía. No son muertos los que yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen el alma viva, el alma muerta y vive todavía. Hay muchos cristianos que se ven vivos, parecen vivos, pero están muertos. Podemos aparentar que estamos vivos, hermano, pero tal vez no es la realidad. Cuando uno se convirtió al Señor, la iglesia era muy diferente. No era que no había pecado, no era que no había gente también igual, pero yo no sé. Había una consagración al Señor tan increíble. Creo que eran martes y jueves y sábados también, y aún los domingos de ayuno, y la gente venía. Las vigilias no faltaban. La gente llegaba temprano al culto, no llegaba tarde, llegaba temprano. Sí, había gente que llega tarde también, pero por algunas razones. Pero llegaban temprano a orar, luces apagadas, debajo de las bancas, gritando, llorando, gimiendo delante del Señor. Como dije, no era que no había pecado, ni habían algunas situaciones, pero había como más consagración, como más búsqueda, como más entrega, como más sometimiento. Y el que servía al Señor, hermano, a uno le estaba deseando que el pastor le dijera que hiciera algo. Aún antes de que el pastor le dijera a uno que hiciera algo, uno lo hacía. Y cuando el pastor le decía, tiene que pasar a la lectura bíblica, uno ese día ayunaba y oraba, y entregaba todo. O tiene que pasar a orar. Y cuando le decía a uno, bueno, que tiene que predicar, bueno, por lo menos 3 días o una semana de ayuno de oración. Porque uno quería consagrarse, porque sabía que uno le estaba sirviendo al Señor. Hoy dolorosamente le queremos servir al Señor a nuestra manera. Y por tiempo es para Dios. Pareciera que tiempo sí es para Dios. El diagnóstico de Jesús. Aquí hay 2 cosas. Número 1, la apariencia, y número 2, la realidad. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Pero el Señor hace un diagnóstico divino de esa iglesia. ¿Cuál es el diagnóstico de Jesús? Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, plenitud del Espíritu Santo y las 7 estrellas, liderazgo de la iglesia. Y la crítica es: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y esta es una de las cartas más severas, ya que Jesús no menciona nada positivo de esta iglesia. Yo no sé si el Señor nos escribiera una carta a nosotros como iglesia. No hablo solamente de una iglesia local, de una iglesia en general. ¿Cómo diría la carta? Leía por ahí, no sé si alguno lo leyó, un hermano que escribe a la iglesia de Facebook. No sé si alguien la leyó. Se la voy a mandar. Aunque yo personalmente hubiera puesto otro título: escribe a la iglesia de las redes sociales.
porque no solo Facebook, ¿verdad? No, escribe a la iglesia de las redes sociales. Yo conozco esto, yo conozco aquí, yo conozco el tiempo que pasas en las redes sociales. Yo conozco que no tienes tiempo para orar, pero sí para estar en los, o sea, no tienes tiempo para estudiar, no tienes tiempo, pero sí para estar en la. Después se las mando. Yo conozco tus obras. Tiene nombres de que vive y estás muerto. La apariencia. Una iglesia ocupada con comités, programas y éxito visible. Wow. Una reputación de vitalidad ante los hombres. Wow. Pero ¿cuál es la realidad? Jesús mira más allá de la actividad externa. Una reputación no es una garantía de carácter espiritual. La buena reputación no es garantía de carácter espiritual. No. El llamado a la acción. Versículos 2 y 3. Jesús da instrucciones urgentes para evitar la destrucción total. Y hay 5 cosas que el Señor menciona. Ahorita se las voy a mencionar. La vida que vivía esa iglesia, me adelanto un poco yo creo. La vida que vivía esa iglesia, lo que pudiéramos llamar la paz del cementerio. ¿Usted cuánto? Yo no sé si usted alguna vez ha vivido cerca de un cementerio. No sé. Pero qué gente más callada vive ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué paz se siente, verdad? No hay pleitos, no hay bulla, no hay nada. Están muertos. Porque están muertos. Sin lucha, no hay persecución ni batalla espiritual. Porque Satanás no ataca a lo que ya está muerto. ¿Para qué? Ya está muerto. No va a gastar, ¿cómo se dice? Balas en sopilotes, ¿verdad? Un cristianismo inofensivo, una ortodoxia externa de apariencia sin vida. Podemos decir aleluya, gloria a Dios, amén, y todas las cosas, hermano, pero internamente, ¿qué hay dentro de nosotros? Cuando uno ve a la gente muchas veces en la iglesia, hermano, en otra cosa y no está adorando, ni está orando, porque uno solo es también. Cuando es más importante otra cosa que lo que está haciendo aquí adentro. ¿Cuál era el veredicto? La iglesia de Sardis estaba en paz, pero como dice William Barclay, en la paz de los muertos. Hay muchos cristianos que están en paz. Descansa en paz. La famosa frase, descansa en paz. Y hay 5 cosas, hermanos, de un llamado urgente, y es un llamado a la acción basados en los versículos 2 y 3. En los versículos 2 y 3. Jesús da instrucciones urgentes para evitar la destrucción total. Y aquí vamos a verlos en los versículos 2 y 3. Yo sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Número 1. ¿Cómo le dice? Despierta. Despierta. El estado espiritual de la iglesia reflejará, o sea, en esa iglesia está reflejada la historia de la ciudad. ¿Por qué fue invadida? Porque se durmieron. ¿Por qué fue invadida? Porque estaban dormidos. Muchos cristianos ni siquiera se da cuenta, hermano, que ya el enemigo se metió con todo y valija y ni siquiera se ha dado cuenta.
cayeron por no poner guardia, porque se durmieron. Y el Señor dice, examina y protege tu vida. Examinémonos y hermanos, no solamente hay que examinar a ver cómo estamos, sino que aquello que está bien hay que protegerlo. Nuestra vida espiritual es lo más importante que nuestra vida de apariencia. Nuestra vida espiritual es más importante, hermano, que lo que nosotros hacemos. Y no se trata de cruzarse de brazos solamente. La advertencia donde dice, nunca haré eso, y te sientes más seguro, es precisamente donde debes de vigilar más. No, yo tengo una vida de oración muy fuerte. Es donde más hay que vigilar. Oh, no, yo estoy bien con Dios. Pero hermanos, muchas veces caemos en un conformismo y nos dormimos. El otro mandato es afirma, como dice el texto. Afirma lo que queda. El estado crítico, las otras cosas que están por morir. La situación es grave, pero no sin esperanza. Hermano, aunque estemos pasando y aunque verdaderamente y aquí delante del Señor reconozcamos que no estamos bien, hay esperanza. Y hay oportunidad para hacer que las cosas que están por morir vuelvan a vivir. Hoy la iglesia de estos días necesita un avivamiento, pero no un avivamiento como los que se oyen por ahí. No. Un avivamiento, hermanos, de estudiar, de escudriñar, de meditar y poner en práctica la palabra de Dios. Por ahí hay un texto, no recuerdo si es en Habacuc, que dice, he escuchado tu palabra y temí. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Pero ojo cómo empieza. He escuchado tú. Es la palabra la que va a traer. Oiga, no son movimientos de un montón de cosas que se hacen ahí periféricamente, hermano. Porque muchos avivamientos empezaron con la palabra del Señor. Y cuando sacaron la palabra del Señor, se apagó todo. Quedó solamente el ruido, la bulla, la apariencia y no la esencia, porque la esencia, hermano, de una iglesia avivada está en la palabra del Señor, no en otra cosa, en lo que Dios dice. Obras incompletas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios no busca solo actividad, sino intención, corazón, y que las obras se hagan a la manera completa ante Él. No es nuestra manera. Nosotros vivimos a la manera nuestra y a veces, hermano, también vivimos a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Y ahí es donde estamos fallando. Afirma lo que queda. Afirma lo que queda. Dios quiere, hermano, que nosotros verdaderamente, y esto yo no sé si lo hemos entendido o no lo hemos entendido, Dios quiere, hermano, que integralmente vivamos para Él. Por ahí hay un versículo que dice, y el Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. El tercer mandato, acuérdate. ¿Cómo se nos olvida? Acuérdate, dice el texto. Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Acuérdate. ¿Cómo se nos olvida a nosotros, hermanos, lo que hemos recibido? Lo que ha recibido usted, lo que hemos recibido nosotros. De las bendiciones del Señor. La salvación tan grande. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
para darnos salvación y vida eterna. Yo creo que se nos olvida porque nosotros no estamos leyendo su manual. Acuérdate de lo que has recibido y oído, el evangelio y la doctrina apostólica original, no las corrientes y los apóstoles, los neoprofetas, el neopentecostalismo que se ha metido dentro de la iglesia, hermano, de una forma tan increíble. No. Cuando el Señor dice, acuérdate, está hablando del evangelio y está hablando de la doctrina de los apóstoles originalmente, de los 12 apóstoles. Yo sé que ahora hay un pleito ahí, que si hay apóstoles, que no hay apóstoles, que hay profetas y no hay profetas, que esto y no hay el otro. Eso dejémoslo a un lado. Pero centrémonos, aunque supongamos que los que creen que sí hay apóstoles y profetas y todas estas cosas, hermano, supongamos, hermano, está bien, pero no nos olvidemos de que lo principal no es lo que dice un hombre, sino lo que dice la palabra del Señor. Y si los que no creen, que no, los cesacionistas que no creen que hay apóstoles y profetas, hermano, y que hay milagros y todas esas cosas, hermano, entonces viva la palabra, no una corriente o una línea de pensamiento que se viene arrastrando por tiempos, pensando que la salvación se pierde, no se pierde, Arminio, Calvino y todo ese trama. Arrepiéntete. Acuérdate, el arrepentimiento, hermano. Cuando para nacer de nuevo del agua y del espíritu, la persona tiene que tener un arrepentimiento auténtico, genuino, de corazón, de entrega, de reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que solamente a través de Él podemos tener salvación y vida eterna, y no hay fuera nada de eso, hermano. Por más que hagamos y por más que brinquemos y por más que saltemos y por más que gritemos, hermano, alcanzar la salvación, si no es a través de Cristo, nada más. Creo que era, no sé si era Carla la que nos hablaba del arrepentimiento, del nacimiento. El que nace una vez muere dos veces, el que nace dos veces muere una vez. Eso lo dijo un siervo que ya partió a la presencia del Señor, Adrián Rogers. El que nace una vez muere dos veces. ¿Por qué? Porque nació y murió y nunca recibió a Cristo, y después tiene una muerte eterna, condenación eterna se le llama. Pero el que muere, el que nace dos veces, muere una vez. Porque el que nace dos veces es el nacimiento biológico, pero tiene otro nacimiento que es el nacimiento espiritual, a través del arrepentimiento. Y cuando muere, y si muere una vez. Nace dos veces y muere una vez. ¿Por qué? Porque va a la presencia del Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio decisivo de mente y dirección. Es volver a los fundamentos, hermano. Ahora, hay un arrepentimiento de conversión, pero que también hay un arrepentimiento que tenemos que arrepentirnos, hermano, cuando le fallamos al Señor. Por el capítulo 1, versículo 9 de la primera carta del apóstol Juan, dice: confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Hay que confesarlos, hay que arrepentirse. Acuérdate, arrepiente y guárdalo. Obediencia a la palabra de Dios. No palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Hoy hay tanta cosa en los púlpitos, hermano, menos palabra de Dios.
Hay tanto entretenimiento, tanta motivación, tanta cosa, hermano, tanto grito, tanto brinco, tanto, no sé, tanto aspaviento, hermano, pero no hay palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La advertencia, si no vigilan, si no vigilaban, Jesús vendría como ladrón en un momento inesperado para juzgarlos. Así como originalmente esta ciudad fue invadida en un momento donde se durmieron, así, hermanos, los cristianos que se duermen, el Señor va a venir en un momento inesperado para juzgarlos. Y algunos interpretan esto como la segunda venida, pero otros lo interpretan de otra forma. Como es que el Señor está hablando y que va a tomar cuenta, va a tomar manos en el asunto. Por allá hay un texto que dice que por eso muchos están enfermos y muchos duermen. Creo que es en 1 Corintios capítulo 11. Muchos duermen y otros mueren. Hay gente que dice, Dios es muy bueno y Dios no me va a castigar. Dios es muy bueno y no va a hacer esto. Hermano, yo en eso me quedo muy mejor. No me la juego. Digo, hay que vivir puntualmente de acuerdo a la palabra de Dios. La advertencia, como ladrón en la noche, el riesgo, si no velas, el juicio vendrá de manera repentina o inesperada. Lo que sigue a la confianza excesiva que conduce a la negligencia es el peor de los crímenes, decía Winston Churchill. Tenemos que tener mucho cuidado. Es una advertencia, como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando llega. Así va a ser el juicio del Señor para aquellos que no velan. Va a venir de manera repentina e inesperada. La promesa a los vencedores, al remanente fiel. Y hay varias cosas importantes, hermanos, que Dios tiene para este remanente fiel. Este remanente fiel es un remanente que camina en dignidad. Dice el texto, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, son dignos. También, hermanos, son los que van contra cultura. Hoy nos acomodamos tanto a la cultura, hermanos. Nos acomodamos tanto a cómo el mundo vive. En una ciudad famosa por la inmoralidad y una iglesia muerta, ellos se mantuvieron puros. Oiga, qué tremendo es. Una ciudad, hermano, famosa por la inmoralidad. Y aparte de eso, una iglesia muerta dentro de esa ciudad. Pero habían cristianos que se mantuvieron puros. Iban en contra de la cultura. El cristiano no se acomoda a la cultura, ninguna cultura. Somos contracultura porque tenemos la cultura del reino de Dios. Gloria a Dios. A pesar del estado general de la ciudad, habían unos pocos que no habrían manchado sus vestiduras. Y a los que vencen, Dios les promete la recompensa de vestiduras blancas. Serán vestidos de blancos. Y el blanco, como todos sabemos, simboliza pureza y justicia. Pureza y triunfo. El blanco era el color de la victoria romana y la ropa adecuada para la celebración. Cuando había una victoria, todos se vestían de blanco, hermano, mostrando la celebración de pureza y de triunfo. También, hermano, nos habla de que esas personas que se van a vestir de blanco, nos hablan de que tenían intimidad. Dice, andarán conmigo. Wow, qué lindo eso.
¿Se acuerdan de aquel hombre que caminó con Dios? ¿Quién era? Enoc. Caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Caminó con Dios. Hermano, no hay nada más maravilloso en esta vida que caminar con Dios. Y la pregunta es, ¿camina usted con Dios? ¿Y Dios camina con usted? Eso nos habla de una promesa de caminar en amistad cercana con Jesús, como lo hizo Enoc. Hombro a hombro. Dice la Biblia que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Es una relación tan íntima, hermano, que usted no lo puede sacar de la ecuación. Puede estar en cualquier lugar, hermano, y está en comunión con Él. Y también nos habla de las vestiduras blancas de justicia imputada. La verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios, no fabricar la nuestra. A veces nosotros con apariencia y con formas de ser estamos fabricando una cubierta, una apariencia. Pero la verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios, vestiduras blancas. Estamos cubiertos, vestidos. El libro de la vida, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Eso nos habla de ciudadanía garantizada. No borraré su nombre. En la antigüedad, y eso lo podemos ver creo que es en Éxodo 36 me parece, 32 creo que, no sé. En la antigüedad los nombres de los criminales o muertos eran borrados del registro civil. O sea, los que morían y los criminales los borraban. No borraré su nombre. Una ciudadanía garantizada. Otra cosa importante es la seguridad. Jesús ofrece la garantía de que el vencedor que tiene su ciudadanía asegurada en el cielo. Hermano, hay una seguridad, hay una garantía y debe haber una seguridad de nuestro destino al final. También eso habla de gozo. El motivo de mayor alegría no es el éxito ministerial. Hoy se mide más y se valora más el éxito ministerial, aunque los nombres no estén escritos en los cielos. ¿Se acuerdan del éxito ministerial que tuvieron los apóstoles cuando venían con Jesús? De que decía, Señor, pero qué tremendo. Hechos, Lucas 10. Señor, qué tremendo. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Cómo? No les dijo eso. No se asombren por eso. Les dice, porque lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. Los hacedores de maldad son aquellos que le dicen, Señor, Señor. Este grupo en Lucas venía contento, chamo. Qué tremendo estuvo eso, Señor, pero wow, qué barbaridad, qué fuerte, ¿cómo hicimos todo eso? Tranquilos, no se emocionen tanto por el éxito ministerial. Lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Hoy se mide más el éxito que otra cosa, hermano. No. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Jesús confesará sus nombres delante de su Padre y de los ángeles. Jesús hará una confesión pública. Wow. Delante del Padre y delante de los ángeles. Qué lindo, hermano. Fulano, sutano, mengano. Los nombres nuevos que vimos en la piedrecita blanca. Nadie conoce, no sé, yo no sé cómo me voy a llamar yo. Aquí yo me llamo Carlos, me dicen More, me dicen Moreira. Pero allá no
sé cuál es el nombre que me va a asignar el Señor. ¿Cómo? Gozo, la mayor alegría de no es el éxito ministerial, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. La iglesia moderna debe de evaluar si está enfocada en mantener una buena reputación entre los hombres o en tener comunión real con Dios. ¿En qué estamos más interesados nosotros? ¿En qué? ¿En llenar el templo, hermano? ¿En tener programas de aquí y allá? Programas. Lo que voy a decir, no estoy en contra de los programas sociales. Lo que estoy en contra es cuando los programas sociales están por encima de mi comunión y relación. Un cristiano sin comunión con el Espíritu Santo es un cristiano muerto. No tiene vida espiritual. Es necesario estar alerta y no sucumbir ante la comodidad o negligencia como ocurrió en la iglesia de Sardis. Estar vigilantes. Yo creo que, como decía ahora, la ciudad de Sardis o la iglesia refleja la situación y el problema que pasó Sardis. A pesar de ser una ciudad tan rica económicamente y tan inexpugnable, tan segura, tan confiada. Dice por ahí que la confianza rompe el saco. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. La estrategia, posición que ocupaba, como mencionábamos, había convertido una ciudad activa, una ciudad comercial. Ahí existía un río, se llamaba, como les decía ahora, el Pactolo. Era un río, hermano, donde las arenas salían pepitas de oro. Y eso la hizo una ciudad muy rica. Todavía yo creo que el río existe. Una ciudad, hermano, muy, muy interesante. ¿Y a quién no le gusta el oro? Aquí por el norte están saqueando, ¿verdad? Han hecho un estrago, hay una cosa tremenda por sacar oro. Ya voy terminando. Tenemos que tener cuidado, hermano, cuando la gente habla bien de nosotros. Capítulo 6, verso 26 de Lucas dice, ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así Padre. Hay que tener cuidado, hermano. Ese es un siervo de Dios, ese es un profeta, ese es un apóstol, ese es un 6:26. Recordemos que la iglesia de Sardis fue una iglesia perseguida, no fue una iglesia perseguida. La Sardis no sufrió persecución como otras iglesias que vimos anteriormente. O sea que estaba muy cómoda y estaba acomodada a la cultura de su tiempo. Pudiéramos decir que la iglesia de Sardis era un ejemplo de un cristianismo inofensivo. O sea, una iglesia que se sumerge en el mundo y que camina como el mundo y va con la cultura del mundo, hermano, no ofende a nadie. Nosotros muchas veces, hermano, no estamos ofendiendo a nadie. Y cuando hablamos de ofender a alguien, hermano, es que la gente, hay que tener cuidado cuando la gente habla bien de uno. Porque puede que estemos haciendo las cosas bien aparentemente, pero
Quizás eso nos lleva a otra cosa. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún por su fe en Jesucristo. Jesús ya pagó el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salvación, pero nosotros tenemos que pagar un precio, hermano, por seguirle y por servirle también. Y hay gente que no quiere pagar el precio por servirle y seguir al Señor. Están en un trabajo y porque les dicen algo ya se van, ya renuncian o los echan. Pero una iglesia que esté viva, que está viva y que predique la palabra del Señor, siempre estará expuesta bajo los ataques del enemigo. Y vamos a ver algunos aspectos. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Estar satisfecho y descansar en los logros pasados. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en entender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice de nosotros. Hacer más énfasis en la denominación, la asociación, el lugar que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Esa es una iglesia muerta, un cristiano moribundo. Cualquier parecido con la iglesia actual no es mera coincidencia. Varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardes eran como museos de animales disecados. ¿Usted ha ido a un museo cuando hay animales disecados? ¡Wow! Pero parece que está vivo. Parece que está vivo. Así hay muchos cristianos, parecen que están vivos, pero son como los animales disecados. Cuando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo eran sepulcros blanqueados, ¿de acuerdo? Sepulcros blanqueados, por fuera se ven, pero por dentro son como flores artificiales sin olor. Yo no sé a cuánto les gusta cuando ven una flor olerla. ¿A alguien le gusta? ¿Verdad que sí? Yo creo que es como algo por instinto. La huele. Agarre una flor artificial y la huele. ¿A qué huele? A nada, porque no tiene olor. Casi termino. Yo creo, hermanos, que la advertencia y lo que esta iglesia nos enseña, hermanos, tiene que ver con la actualidad, con la actualidad de la iglesia de nuestro tiempo. Y gloria a Dios por aquellos que se han mantenido y por aquellos que son fieles, por aquellos que se han guardado para el Señor a pesar de. Como dije, esta iglesia no tenía persecución. Pero muchas veces, hermano, el hecho de que no tengamos persecución, hermano, como en otros países, en otras latitudes, no quiere decir, hermano, que debemos de contaminarnos y acomodarnos a la cultura, al mundo en que vivimos. Modas van, modas vienen. Nosotros estamos más a la moda del mundo que a la moda del Señor, a la manera del Señor. Hemos manchado las vestiduras muchas veces. Pero los que se han guardado y los que todavía están así, hermano, todavía tienen esperanza. Tenemos esperanza en el Señor, hermano. El Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón, nos rindamos delante de Él, vivamos para Él. El que tiene oído, oiga. Aquí vemos un resumen. El éxito externo puede ser una trampa. Una buena reputación nos sustituye la vida espiritual. Nos habla de esperanza. Jesús es experto en resucitar muertos. Yo era un muerto y Él me resucitó. Pero no quiero volver a morir otra vez.
Hay un llamado. Un solo hombre vigilante puede salvar la batalla. Un hombre negligente puede perderla. Escucha lo que el Espíritu dice, hermano y hermana. Un hombre que esté despierto, que esté vigilante, hermano, puede salvar la batalla. En una iglesia pueden haber los miembros que sean, pero si hay unos que están en batalla, que están luchando, pueden salvar todo. Por eso aquellos que están buscando del Señor, que están consagrados, que viven para Él, que están entregados a Él, ore por aquellos que usted ve que están así, por aquellos que no le ponen mucho interés, hermano, a las cosas de Dios, por aquellos que se congregan así por sport, o que no están consagrados y metidos con el Señor, que cuando se les pide servir al Señor, lo quieren hacerlo a la manera de ellos. Hay que orar mucho por esta gente. Termino. Es una frase recurrente en todas las cartas que enfatiza la responsabilidad de oír. Usted y yo tenemos una responsabilidad. El que tiene oído para oír, lo que está diciendo parafraseadamente, el que tiene oído para oír, entienda la advertencia que le estoy haciendo. Y eso es lo que necesitamos hacer. De nuevo se llama a los hombres a que presenten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Algunos tienen una profesión religiosa. Yo soy cristiano, aunque no me congrego. Yo soy cristiano, aunque no sirvo ni hago nada. Yo soy católico, aunque nunca voy a la iglesia. A veces criticamos a los católicos por eso y nosotros estamos igual. Y a veces, aunque no lo decimos, hermano, pero lo vivimos. Una advertencia solemne a través de los siglos. Y eso nos lleva a un punto: despertar. Despertar. Que despertemos, hermano, del letargo, del sueño, como dice Pablo, hermano, y que vengamos y estemos a cuentas con el Señor. Porque Dios quiere que nosotros vivamos única, auténtica y exclusivamente para Él. Amén. Que Dios les bendiga.